Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a exponer sobre el trabajo final de bayesianas, que a mí me tocó el tema de medias repetidas bayesianas. Bien, empecemos. Tenemos la descripción del problema, que nos dice que un psiquiatra realizó una investigación para evaluar los niveles de depresión en los estudiantes antes y después de recibir una terapia psicológica. Se tiene un grupo de 10 estudiantes y se registran sus niveles de depresión antes de la terapia, que es el pretest, y después de la terapia, que es el post-test. Los estudiantes fueron evaluados en 3 distintos momentos: antes de la terapia, al mismo instante después de la terapia y 2 semanas después de la terapia. Y se registraron los siguientes datos, que le mostraremos a continuación. Y nos preguntamos: ¿disminuye los niveles de depresión en los estudiantes después de la terapia? Y lo trabajaremos con un nivel de significancia del 0.05. Tenemos los siguientes datos, donde se muestran que están listos para trabajar en el JASP. Y bueno, tenemos los descriptivos. Se puede apreciar los 3 niveles y con sus respectivas medias y coeficiente de variación. Lo que nos interesa en esto es la media. Primero vemos que es de 7800, luego disminuye a 6300 y posteriormente disminuye a 2800, que hasta ahora nos indica que sí hubo una disminución después de la terapia en los niveles de depresión. Y bueno, tenemos también los descriptivos. Y bueno, lo que más nos importa aquí es el factor de Bayes 10. Bueno, revisaremos algunas cosas. Para el RMA-NOVA, el análisis establece que las probabilidades previas de cada modelo son iguales, es decir, 50-50. El PM-datos muestra que las probabilidades posteriores a actualizaciones, habiendo visto ahora, son los datos. Y el BF-metro muestra cada cuánto han cambiado los datos, las probabilidades del modelo anterior. Y bueno, como lo decía, lo que nos interesa es el factor de Bayes, eh, donde nos muestra para cada modelo. Y el error que acá es el 9 punto, o mejor dicho, 1.48, y puede considerarse pequeño. Y bueno, tenemos también los gráficos, el del modelo posterior y el gráfico de los cuantiles, y también los gráficos descriptivos, donde se aprecia que sí hubo una disminución del nivel 2 al nivel 3, que es una diferencia grande, se podría decir. Y el factor de MR1 es lo que nos interesa, y bueno, decimos que significa que los niveles de depresión antes de la terapia eran en gran cantidad. Luego de la terapia, al instante fue bajando, y finalmente después de aplicar la terapia, transcurrieron 2 semanas después, y bueno, sí hubo una mejora positiva. Bueno, es lo que nos indica hasta ahora. Vamos con los supuestos. Los supuestos lo verificamos, la normalidad lo verificamos con Shapiro-Wilk, donde resulta que los 3 p-valor son mayor que 0.05, entonces poseen distribución normal. Nos vamos con la prueba de hipótesis, lo que más nos importa. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que el modelo nulo es donde no hay diferencias entre los niveles de depresión, es decir, no hay efecto. Ahora, la hipótesis alternativa nos dice que el modelo alternativo y es donde hay diferencias entre los niveles de depresión, es decir, hay un efecto. Los niveles de depresión fueron disminuyendo después de la terapia. Y vamos a ver con cuál nos quedamos. Inferencia del modelo único, donde se aprecia inferior y superior con un 95% de credibilidad. Y bueno, con lo que vamos a definir si es que hay o no hay es con el contraste Potts-Ogg. Se puede apreciar ahí que están los 3 niveles. Y bueno, nos vamos a la conclusión. Nos dice la primera que las probabilidades posteriores indican que los datos tienen 319 veces más probabilidades de ocurrir bajo la hipótesis alternativa que bajo la hipótesis nula. En la comparación de los niveles de depresión, el nivel 1 con el nivel 3, las probabilidades posteriores indican que los datos tienen 300.5 veces más las probabilidades de ocurrir bajo la hipótesis alternativa. Y esto puede describirse como una evidencia moderada del factor de la hipótesis nula. Ahora, nos vamos con la comparación de los niveles de depresión con el nivel 1 con el nivel 3. Las probabilidades posteriores indican que los datos tienen 603.6 veces más probabilidades de ocurrir bajo la hipótesis alternativa que bajo la hipótesis nula. Esto puede describirse como evidencia decisiva a favor de la hipótesis alternativa. Y bueno, finalmente el factor de Bayes indica que el nivel 3 es 6036.926 más probable. Y finalmente tenemos la interpretación, donde llegamos a concluir de todo el problema que hay diferencias entre los niveles de depresión, es decir, hay un efecto. Los niveles de depresión fueron disminuyendo de nivel en nivel después de la terapia.
Y tenemos como segundo punto la diferencia después del instante de la terapia es poca, pero pasado las 2 semanas sigue una gran diferencia, como se podía notar en los gráficos, como ya lo hemos visto. Y bueno, esto es en promedio respecto al nivel 1 y el nivel 2. Y entonces podemos concluir finalmente que la terapia sí hizo efecto en los 10 estudiantes con depresión, ya que después de la terapia se fueron recuperando y porque sus niveles de depresión fueron disminuyendo progresivamente. Y bueno, esto para bien porque los 10 estudiantes después de 2 semanas ya estarán bien. Muchas gracias.